un hombre que enfrenta su muerte riendo, otro que pide perdón con sus últimas palabras y uno que prefiere morir que seguir viviendo con culpa. Estas no son historias ficticias, son los oscuros ecos de vidas marcadas por el horror y decisiones fatales. Cada palabra, cada acto final, revela la sombría verdad de lo que el ser humano puede llegar a ser. Atrévete a entrar en un mundo donde la línea entre el arrepentimiento y la maldad es tan delgada que se rompe con un susurro. ¿Qué significa un último susurro en la oscuridad? La sala estaba sumida en un silencio inquietante mientras los minutos finales de Robert Charles Towery se acercaban. Había sido un hombre marcado por decisiones devastadoras, condenado por un crimen que reflejaba tanto violencia como traición. En 1991 había llevado a cabo un acto que parecía salido de una pesadilla. Inyectar ácido de batería a su víctima, un generoso filántropo que había confiado en él, solo para luego estrangularlo sin piedad. Pero, ¿qué lleva a un hombre a traicionar esa confianza? La respuesta nunca llegó completamente, aunque en sus últimos momentos se vislumbró algo de remordimiento. Hacia el final, Robert pidió disculpas a la familia de la víctima, una acción que muchos consideraron tardía pero significativa. Sus palabras finales, "Papa, papa, papa", parecían un enigma, pero contenían una carga emocional que resonaría más allá de la sala de ejecución. Aquella extraña frase era un mensaje codificado para su sobrino, un eco de los días en que ambos compartían un amor por las motocicletas Harley Davidson. ¿Cómo es posible que un hombre pueda albergar un profundo amor por su familia mientras comete actos tan atroces? La ironía de su ejecución, mediante inyección letal, no pasó desapercibida. Era como si el universo devolviera el golpe con la misma moneda. Sin embargo, en esos momentos finales, Robert mostró un lado humano, dejando entrever las contradicciones que lo definieron. Amor y violencia, remordimiento y desesperación. Cada palabra, cada gesto parecía cargar el peso de una vida llena de errores irreparables. Finalmente, la sala volvió al silencio. Pero el eco de su última frase y la complejidad de su historia dejaron una marca que difícilmente desaparecerá. La verdadera tragedia, quizás, no fue solo el crimen, sino la humanidad perdida en el proceso. ¿Podemos juzgar completamente a alguien cuando en sus últimos momentos busca redimirse, aunque sea demasiado tarde? ¿Cómo puede el arrepentimiento tener tintes de comedia? Douglas Roberts, en sus últimos momentos, desafió todas las expectativas. Condenado a muerte por un crimen que admitió cometer mientras estaba bajo el efecto de las drogas, el hombre se enfrentó a su destino con una mezcla de humor y extrañeza. Desde el inicio, su caso estuvo marcado por una violencia indescriptible. Apuñalar repetidamente a Jerry Velez, solo para luego pasar por encima de su cuerpo con un automóvil. Era un acto brutal, pero el hombre que se preparaba para su ejecución parecía haber encontrado algo de paz, aunque de la forma más desconcertante. En sus últimas palabras, Douglas no expresó odio ni remordimiento evidente. En cambio, habló con un tono despreocupado, pidiendo que lo enterraran profundamente y que le colocaran 2 altavoces a sus pies, con rock and roll como banda sonora de su viaje final. Era un espectáculo difícil de comprender. ¿Cómo puede alguien usar la comedia para enfrentar la muerte? Mientras las sustancias letales comenzaban a hacer efecto, una sonrisa cruzó su rostro. Había logrado lo que parecía imposible: convertir sus últimos momentos en un acto performativo, un recordatorio de que incluso en las situaciones más oscuras, las personas buscan maneras de expresar algo de sí mismos. Pero detrás de esa sonrisa había un eco de tristeza, un reconocimiento implícito de que sus acciones habían destruido una vida y marcado a muchas otras. La historia de Douglas no es solo la de un hombre que cometió un crimen atroz, sino también la de alguien que encontró un resquicio de expresión en sus últimos momentos. ¿Podemos juzgarlo solo por sus actos o también por la forma en que enfrentó el fin? El dilema persiste, dejando preguntas que nunca tendrán respuestas claras. La traición que costó solo $8. ¿Qué precio tiene la vida? Para Juan Martín García, el costo era tan bajo como $8.
En 1998, este hombre tomó una decisión que lo marcaría para siempre: disparar contra Hugo Solano, un misionero cristiano que acababa de mudarse a Houston desde México en un intento desesperado por robarlo. Ese encuentro, que para la mayoría parecería un acto insignificante, terminó en una tragedia que resonó en la comunidad. El robo, que apenas produjo una ganancia de $8, dejó a una familia rota y a una ciudad preguntándose cómo algo tan trivial podía terminar en un asesinato. Pero Juan Martín García no era simplemente un delincuente cualquiera. Su vida y sus actos estaban impregnados de las sombras de la violencia y el arrepentimiento tardío. A medida que la fecha de su ejecución se acercaba, sus palabras finales revelaron una humanidad que muchos no esperaban. Frente a la familia de Hugo, García expresó un remordimiento genuino, disculpándose con la viuda y los hijos del misionero. En sus últimas horas dijo: «Espero que esto les ayude a cerrar el ciclo», refiriéndose a su ejecución como una posible forma de justicia restaurativa. Pero, ¿puede una disculpa borrar el daño causado por un acto tan cruel? La imagen de aquel hombre que pidió perdón no encajaba con el criminal que había acabado con la vida de un padre de familia por tan poco. Al mismo tiempo, García dejó una carta que enfatizaba la importancia de sanar y reflexionar tras la pérdida. Esta mezcla de arrepentimiento y reconocimiento del daño causado humanizó a alguien que la sociedad ya había condenado, mostrando las contradicciones inherentes a la naturaleza humana. Finalmente, en octubre de 2015, García se enfrentó a su destino. Para muchos, su ejecución fue un alivio. Para otros, un recordatorio de cómo las decisiones equivocadas pueden llevar a consecuencias irreparables. Sin embargo, las preguntas sobre su arrepentimiento persisten. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido una segunda oportunidad? ¿Podría alguien realmente redimirse después de un acto tan devastador? La respuesta, como su destino, quedó sellada en aquella fría sala de ejecución. ¿Es posible enfrentarse a la muerte sin miedo? La ejecución de Wallace Wilkerson en 1877 no solo fue una tragedia, sino también un ejemplo de cómo el coraje y la determinación pueden mantenerse incluso en los momentos más oscuros. Sentenciado por el asesinato de William Baxter tras una discusión en una partida de cartas, Wilkerson eligió enfrentar su destino de una manera que pocos se atreverían, con los ojos abiertos. El día de su ejecución, en mayo de 1879, Wilkerson rechazó el vendaje en los ojos, optando por mirar directamente a sus verdugos mientras enfrentaba el pelotón de fusilamiento. Dijo: «Les doy mi palabra. Pienso morir como un hombre, mirando a mis verdugos directamente a los ojos». Pero lo que debería haber sido un momento rápido y decisivo se convirtió en una escena de horror cuando las balas no lograron alcanzar su corazón. La primera ronda de disparos falló en darle una muerte inmediata, dejando a Wilkerson en agonía. En un estado de pánico y asombro, se levantó de su silla y exclamó: «¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Han fallado!». Durante más de 15 minutos, luchó por mientras respiraba. El público observaba en completo silencio. Aquella ejecución desastrosa no solo dejó una impresión imborrable en quienes la presenciaron, sino que también se convirtió en un símbolo de las fallas y la crueldad del sistema de justicia de la época. La historia de Wilkerson plantea una pregunta inquietante. ¿Es posible enfrentar la muerte con dignidad cuando el destino se vuelve tan cruel? Su valentía inicial se transformó en un sufrimiento prolongado, recordando a todos los presentes la fragilidad de la vida y las imperfecciones de la justicia humana. Aunque murió aquel día, su legado persiste como un recordatorio de que incluso las decisiones más calculadas pueden terminar de manera impredecible. El legado oscuro de John Wayne Gacy, el payaso más aterrador de la historia. El nombre de John Wayne Gacy es sinónimo de terror. Este hombre, que aparentemente era un miembro respetable de la sociedad al participar en eventos comunitarios disfrazado de payaso, escondía una verdad macabra. Conocido como el payaso agresor, fue condenado por asesinar a 33 jóvenes, cuyos cuerpos escondió en el sótano de su casa. Su captura en 1978 desentrañó uno de los crímenes más horrendos en la historia criminal de los Estados Unidos.
La imagen de Gacy en su disfraz, sonriendo en fiestas infantiles, contrasta brutalmente con la realidad de sus acciones. Durante años, atrajo a sus víctimas con promesas de trabajo o engaños simples, llevando a los jóvenes a su hogar, donde el horror comenzaba. Las evidencias halladas en su propiedad, como ropa, personales y restos humanos, confirmaron la magnitud de sus crímenes y convirtieron su caso en un símbolo de lo peor de la maldad humana. El 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado mediante inyección letal en la penitenciaría de Stateville, Illinois. Sus últimas palabras fueron tan frías y calculadas como su vida: «Bésame el culo». Esta declaración final mostró un total desdén hacia sus víctimas y sus familias, quienes habían esperado justicia durante años. ¿Puede alguien tan desprovisto de empatía ser considerado humano? Su ejecución marcó el cierre de un capítulo oscuro en la historia del crimen, pero las cicatrices que dejaron en las familias y comunidades afectadas permanecen. La historia de John Wayne Gacy sigue siendo un recordatorio de que el mal puede ocultarse tras una máscara de normalidad. Su legado no está solo en los actos atroces que cometió, sino también en el miedo que instiló en una sociedad que aprendió, de la peor manera, que incluso los más sonrientes pueden ser los más peligrosos. ¿Puede un chiste ser la última forma de rebeldía? Patrick Brian Knight sabía que iba a morir, pero decidió que no lo haría en silencio. Este hombre, condenado por secuestrar y asesinar brutalmente a una pareja en 1991, enfrentó su destino con una mezcla de humor negro y desafío. Mientras el día de su ejecución se acercaba, Knight decidió hacer algo insólito. Pidió a través de Internet y cartas que la gente le enviara chistes para incluirlos en sus últimas palabras. Recibió más de 1.300 chistes, pero no se limitó a eso. Sus comentarios finales, lejos de centrarse únicamente en él, también tocaron temas de injusticia. Declaró: «No todos somos inocentes, pero estos sí», refiriéndose a otros reclusos que, según él, estaban injustamente condenados. Knight usó sus momentos finales para llamar la atención sobre el sistema judicial y las fallas que, según él, lo plagaban. A pesar de su humor, la gravedad de sus crímenes no se desvaneció. Había acabado con 2 vidas de una manera cruel, dejando a sus familias con un dolor indeleble. Pero Knight eligió confrontar su final de una manera que pocos podían comprender, con risa y rebeldía. Para algunos, fue una burla a la justicia. Para otros, una forma de retomar el control sobre una situación desesperada. Cuando llegó el momento de su ejecución, Patrick Brian Knight dejó una impresión tan compleja como su vida. Sus palabras finales no solo provocaron risas incómodas, sino también reflexiones profundas sobre cómo las personas enfrentan el último acto de su existencia. Su caso sigue siendo un ejemplo de cómo el humor puede ser tanto una herramienta de desafío como una máscara para ocultar el miedo más profundo. Robert Alton Harris, la cámara de gas y la danza con la muerte. El nombre de Robert Alton Harris se asocia con uno de los crímenes más atroces de la década de 1978. Él y su hermano, Daniel Marcus Harris, secuestraron a 2 adolescentes en California, los obligaron a conducir hasta un lugar remoto y en un acto de brutalidad sin sentido, les dispararon. Después de este crimen, utilizaron el vehículo robado para perpetrar un asalto a un banco. La frialdad con la que cometieron estos actos dejó una profunda marca en la sociedad. La policía no tardó en capturarlos, y mientras Daniel recibía una condena más leve, Robert enfrentó la pena capital en la cámara de gas. Antes de su ejecución, sus últimas palabras causaron una mezcla de sorpresa y reflexión. Con una voz firme dijo: «Puedes ser rey o barrendero, pero todos bailan con la parca». Esta frase no solo reflejaba una aceptación de su destino, sino también una sombría filosofía sobre la vida y la muerte. Cuando llegó el momento final, la cámara se llenó de un silencio opresivo. Los asistentes observaron cómo el gas letal comenzaba a llenar el espacio, envolviendo a Harris en una escena de agonía lenta y atemorizante. Para muchos, este método de ejecución simbolizaba tanto la severidad de la justicia como la crudeza del castigo. El caso de Robert Alton Harris
sigue siendo un recordatorio de las decisiones que nos llevan a los extremos. Sus palabras finales y el contexto de su ejecución continúan generando debates sobre la justicia, el castigo y la humanidad en el sistema penal. La imagen de aquel hombre enfrentándose a su destino es, hasta hoy, una de las más impactantes en la historia de la pena capital. ¿Qué se siente ser ejecutado por algo que tal vez no hiciste? Johnny Frank Garrett tenía solo 17 años cuando fue condenado por un crimen que dividió opiniones. En 1981 fue acusado de atacar y asesinar a una monja en Texas. Sin embargo, su caso estuvo plagado de dudas, y hasta el día de hoy, muchos creen que pudo haber sido inocente. Garrett había crecido en un entorno marcado por el abuso y la negligencia, lo que llevó a varios especialistas a cuestionar si realmente comprendía sus actos o si había sido víctima de un sistema judicial defectuoso. Durante su juicio, surgieron sospechas de que otro hombre podría haber cometido el crimen, pero los tribunales ignoraron estas pruebas. Mientras su ejecución se acercaba, múltiples organizaciones y defensores intentaron detenerla, alegando que Garrett sufría de problemas mentales severos y no había recibido un juicio justo. Pero en 1992 fue llevado a la sala de ejecución. Antes de morir, Garrett dirigió unas últimas palabras a su familia, agradeciéndoles por su amor y apoyo. Sin embargo, lo que más resonó fue su mensaje al mundo: y el resto del mundo puede despedirse de mí. Este comentario reflejó tanto su rabia como su resignación, dejando un eco de preguntas que nunca tendrán respuesta. La historia de Johnny Frank Garrett no es solo la de un joven condenado a muerte, sino también un ejemplo de cómo la incertidumbre puede teñir incluso los actos más definitivos. Su ejecución planteó un desafío moral. ¿Qué pasa cuando la justicia no es infalible? Las imágenes de aquel adolescente enfrentando su destino siguen siendo un recordatorio de los dilemas éticos propios de la pena capital. James French. Una última broma antes de morir. ¿Es posible enfrentar la muerte con una sonrisa? Para James French, condenado a la silla eléctrica en 1966, la respuesta parecía ser sí. Este hombre había asesinado a su compañero de celda con un propósito escalofriante: asegurar una sentencia de muerte en lugar de seguir cumpliendo cadena perpetua. Sin embargo, lo que hizo inolvidable su historia no fue el crimen, sino su peculiar sentido del humor en sus últimos momentos. Cuando llegó el día de su ejecución, James French no mostró temor. Con un aire de desafío, lanzó una de las frases más célebres de la historia criminal. ¿Qué tal si ponemos esto como titular? Papas fritas. Aquella broma, que hacía referencia a su apellido y a su destino en la silla eléctrica, dejó perplejos a los presentes. Era como si se negara a ceder al peso de la tragedia, optando por transformar el horror en un acto de sarcasmo. Las imágenes de James en la cámara de ejecución, con los electrodos listos para cumplir su objetivo, son un recordatorio de las brutales realidades de la pena capital. Pero su legado va más allá de la silla eléctrica. Su caso plantea una pregunta inquietante: ¿cómo procesamos el horror de nuestras acciones cuando sabemos que el final está cerca? Para French, la respuesta fue el humor, una herramienta para enfrentarse al abismo con una última pizca de control. La terrible complejidad de Aileen Wuornos. Aileen Wuornos no era como los demás condenados a muerte. Su historia, marcada por abuso, abandono y una vida al margen de la sociedad, culminó en una serie de asesinatos que la convirtió en una de las figuras más polémicas de la historia criminal. Entre 1989 y 1990, Wuornos asesinó a 6 hombres en Florida, alegando que lo hizo en legítima defensa contra sus ataques. Sin embargo, los detalles de los crímenes y su captura dejaron poco espacio para la duda. El sistema la veía como una depredadora despiadada. Nacida en 1956, Aileen se enfrentó desde un joven un mundo que parecía destinado a quebrarla. Su infancia estuvo llena de violencia y trauma, viviendo en las calles y sobreviviendo a través de la prostitución. Estas experiencias moldearon a una mujer que, al ser capturada, mostró tanto furia como una extraña vulnerabilidad.
El 9 de octubre de 2002, Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal. Sus últimas palabras fueron tan enigmáticas como su vida. Volveré como el día de la independencia con Jesús, como una nave nodriza gigante. Estas palabras reflejaban su estado mental deteriorado, una mezcla de delirios y un intento por dejar una huella simbólica. Las imágenes de Aileen Wuornos, desde sus arrestos hasta sus entrevistas en prisión, son un espejo de la complejidad humana. Más allá de sus crímenes, su caso plantea preguntas profundas sobre el impacto del trauma y la salud mental en el comportamiento criminal. Wuornos no solo fue una asesina, sino también un producto de las circunstancias que definieron su vida. Su historia sigue siendo debatida, no como una simple narrativa de culpabilidad, sino como un reflejo de las profundidades a las que puede llevar el sufrimiento humano. James Lewis Jackson. Cuando la ira destruye todo. La vida de James Lewis Jackson fue un torbellino que terminó en tragedia. Este hombre, atrapado en un círculo de adicciones y fracasos, se enfrentó a la pena capital por uno de los crímenes más desgarradores: el asesinato de su esposa Sharon Jackson y sus 2 hijas. Su historia, cargada de violencia doméstica, expuso las profundidades de la desesperación humana y la incapacidad de controlar la ira. En 1995, el matrimonio de James se desmoronaba. El consumo de alcohol y sustancias ilícitas lo había llevado a perder su trabajo, y cuando Sharon decidió abandonarlo, desató su furia en un acto de horror indescriptible. En un ataque violento, acabó con la vida de su familia, sellando su destino y dejando una marca imborrable en quienes conocieron su historia. Cuando llegó el día de su ejecución, James hizo una declaración inquietante: «Alcaide, acabe con mi vida. Estoy listo para irme». Comparó su situación con la de las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra, describiendo su vida como un castigo que ya no podía soportar. Estas palabras, cargadas de arrepentimiento y desafío, resonaron en la sala de ejecución mientras Jackson aceptaba su destino. Las imágenes de este caso, desde los tribunales hasta la sala donde se cumplió la sentencia, muestran la tragedia de una familia destruida por la ira y la incapacidad de manejar las emociones. El legado de James Lewis Jackson no es solo el de un criminal, sino también el de un recordatorio sombrío de cómo las decisiones impulsivas pueden costar todo lo que importa. Barbara Graham, la mujer que desafió el gas. El nombre de Barbara Graham, apodada Bloody Babs, quedó grabado en la historia por su brutalidad y su actitud desafiante hasta el último momento. En 1955, esta mujer fue condenada a la cámara de gas por el asesinato de una anciana durante un robo que salió terriblemente mal. Pero su vida antes del crimen era tan trágica como el final que encontró. Graham creció en un entorno de abuso donde el abandono y las malas influencias definieron su infancia. Se vio atrapada en un mundo de adicciones y delincuencia, lo que la llevó a involucrarse con individuos peligrosos que finalmente la arrastraron al asesinato. Durante el robo, cuando la víctima comenzó a gritar, Bárbara reaccionó con una violencia despiadada, disparándole y asegurándose su destino en el corredor de la muerte. El día de su ejecución, Bárbara mostró un coraje inesperado. Cuando el verdugo le sugirió que respirara profundo para evitar el sufrimiento, ella respondió con una frase cargada de desafío: «¿Cómo lo sabes?». Estas palabras, llenas de sarcasmo y valentía, se convirtieron en un símbolo de su personalidad. Aunque su crimen había sido atroz, su actitud en la cámara de gas dejó a muchos cuestionando si su condena reflejaba toda la verdad. La vida de Barbara Graham se inmortalizó en el cine, destacando cómo las decisiones equivocadas y las influencias negativas pueden llevar al desastre. Sus imágenes en juicios y las descripciones de su comportamiento en prisión continúan siendo un testimonio de los extremos de la justicia y la fragilidad humana. Jeffrey David Matthews. Cuando la culpa y la esperanza colisionan. La historia de Jeffrey David Matthews es un recordatorio sombrío de las complejidades del sistema judicial y las sombras de la duda que a veces lo envuelven. Condenado por asesinar a su tío abuelo, Otis Earl Short, durante un robo en 1994,
Matthews insistió hasta el último momento en su inocencia. Pero lo que hizo su caso especialmente inquietante fueron las irregularidades que rodearon tanto su juicio como su ejecución. Durante el asalto, Matthews no solo disparó a su tío abuelo, sino que también atacó brutalmente a su tía, cortándole el cuello. Aunque ella sobrevivió y lo señaló como culpable, las circunstancias del caso plantearon preguntas que nunca se resolvieron por completo. Su ejecución fue pospuesta 3 veces debido a preocupaciones sobre la legitimidad de las pruebas y los métodos de ejecución, pero finalmente, en un día nublado de 2010, enfrentó su destino. En sus últimos momentos, Matthews dijo algo que dejó una marca imborrable. «Creo que el teléfono del gobernador está roto. Aún no ha llamado». Esta frase, una mezcla de esperanza y resignación, resonó profundamente en quienes lo escuchaban. Las imágenes de su caso, desde las celdas hasta los tribunales, muestran a un hombre atrapado entre la culpa y el deseo de redención, pero que nunca dejó de proclamar su inocencia. El caso de Jeffrey David Matthews no es solo una tragedia para su familia y las víctimas, sino también un recordatorio de los dilemas éticos que acompañan a la pena capital. Las evidencias, los testimonios y las palabras finales de Matthews siguen siendo motivo de debate y reflexión. Peter Kürten, el vampiro que desató el horror. El nombre de Peter Kürten, también conocido como el vampiro de Düsseldorf, evoca uno de los episodios más aterradores de la historia criminal alemana. Entre 1929 y 1930, este hombre sintió pánico en Düsseldorf con una serie de asesinatos y ataques brutales. Pero lo que lo hizo especialmente temido fue su perturbadora confesión de encontrar placer en la sangre de sus víctimas. Desde su juventud, Kürten mostró signos de una mente perturbada. Su historial incluía actos violentos, incendios provocados e incluso el asesinato de una joven en 1913. Sin embargo, fue su ola de crímenes en Düsseldorf lo que consolidó su infamia. Atacaba a sus víctimas con una brutalidad escalofriante, dejando a las autoridades y a la sociedad aterrorizadas. Cuando finalmente fue capturado y llevado a juicio, Kürten no mostró remordimiento. Al contrario, parecía disfrutar detallando sus crímenes, lo que dejó a los presentes impactados por su frialdad. Condenado a muerte, elegido a enfrentar la guillotina con una mezcla de curiosidad mórbida y desafío. En sus últimas palabras preguntó: ¿podré oír algo después de que mi cabeza sea cortada? Eso sería el mayor placer para mí. Las imágenes de los archivos judiciales y las descripciones de sus crímenes muestran la profundidad de su depravación. Pero más allá de los actos, el caso de Peter Kürten sigue siendo un estudio inquietante de la psique humana y de cómo el mal puede alcanzar dimensiones inimaginables. Ted Bundy, un monstruo con un rostro amable. La vida de Ted Bundy es una de las más conocidas y escalofriantes en la historia del crimen. Este hombre, que aparentemente era un ciudadano ejemplar, escondía un lado oscuro que aterrorizó a todo un país. Entre 1974 y 1978, Bundy fue responsable de la muerte de más de 30 mujeres en diferentes estados de los Estados Unidos, aunque muchos creen que la cifra real podría ser mucho mayor. Bundy utilizaba su encanto y habilidad para manipular como armas principales. Se acercaba a sus víctimas fingiendo estar herido o necesitar ayuda, ganándose su confianza antes de revelar su verdadera naturaleza. Las investigaciones policiales, las escenas del crimen y los testimonios de quienes lo conocieron retratan a un hombre profundamente perturbado pero peligrosamente inteligente. El 24 de enero de 1989, Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. En sus últimas palabras, no mostró remordimiento por sus crímenes. En cambio, dirigió un mensaje a sus seres queridos, pidiendo que les transmitieran su cariño. La sala de ejecución, llena de observadores y reporteros, quedó en silencio mientras se cumplía la sentencia. Las imágenes de Bundy en juicios y entrevistas, siempre con una sonrisa inquietantemente confiada, siguen siendo un símbolo de cómo el mal puede esconderse detrás de un rostro amable. Su historia dejó una marca indeleble en la justicia estadounidense y continúa siendo estudiada como un ejemplo de la dualidad humana. Timothy McVeigh. Un acto que sacudió a una nación. El nombre de Timothy McVeigh
está grabado en la memoria de los Estados Unidos como el responsable del atentado de Oklahoma City, uno de los actos más devastadores de terrorismo doméstico en la historia del país. El 19 de abril de 1995, una bomba colocada por McVeigh explotó en el edificio Alfred P. Murrah, cobrando la vida de 168 personas, incluidos 19 niños. McVeigh justificó su acción como una respuesta a lo que percibía como abusos del gobierno federal, citando eventos como Ruby Ridge y el asedio de Waco como motivaciones. Sin embargo, el impacto de su ataque fue devastador, dejando familias destrozadas y una nación sumida en el luto. Las imágenes del edificio destruido, los equipos de rescate y los memoriales improvisados por los ciudadanos reflejan la magnitud de la tragedia. El 11 de junio de 2001, McVeigh fue ejecutado mediante inyección letal en Indiana. Aunque permaneció en silencio durante su ejecución, dejó una declaración escrita que incluía el poema Invictus de William Ernest Henley, con las palabras finales: «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma». Estas palabras reflejaban su desafío hasta el final, dejando una mezcla de indignación y reflexión en quienes lo escuchaban. Las imágenes de la devastación causada por McVeigh siguen siendo un recordatorio del daño que puede causar el extremismo. Su caso no solo marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo doméstico, sino que también dejó una herida abierta en la sociedad estadounidense. Gary Gilmore, el hombre que rompió una década de silencio. El nombre de Gary Gilmore marcó el fin de una era en la historia judicial estadounidense. En 1977 se convirtió en la primera persona ejecutada legalmente en los Estados Unidos después de una suspensión de 10 años de la pena capital. Gilmore, condenado por el asesinato de 2 hombres en Utah, se enfrentó a su destino con una actitud desafiante que sorprendió al mundo. El 17 de enero de 1977, Gilmore fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento, una elección que él mismo había hecho. Sus últimas palabras, «hagámoslo», resonaron como un eco de su aceptación del destino que había sellado con sus actos. La solemnidad de la escena, con los verdugos preparados, contrastaba con la fría determinación de Gilmore, quien rechazó las apelaciones y se negó a luchar contra la sentencia. El caso de Gary Gilmore dejó imágenes imborrables: la silla de ejecución, los miembros del pelotón y la tensa atmósfera que rodeaba su muerte. Además, su decisión de donar sus órganos tras su ejecución proporcionó un cumplimiento de la humanidad en una vida marcada por la violencia y la desesperación. La ejecución de Gilmore no solo reanudó la pena capital en el país, sino que también planteó preguntas sobre la justicia, la rehabilitación y la naturaleza de la redención. Su caso permanece en la memoria colectiva como un símbolo de la dualidad entre el castigo y la posibilidad de un legado positivo, incluso en circunstancias extremas. ¿Puede una vida terminar con una broma? George Appel lo hizo posible. ¿Es posible enfrentar la muerte con humor? George Appel, condenado a la silla eléctrica en 1928 por el asesinato de un policía en Nueva York, respondió a esta pregunta con una última declaración que dejó una impresión tan duradera como su crimen. Mientras lo preparaban para la ejecución, lanzó una frase inesperada: «Bueno, señores, están a punto de ver una Appel al horno». Las palabras finales de Appel, llenas de ironía, contrastaban con la gravedad de sus acciones y el solemne ambiente de la cámara de ejecución. Para los presentes, su actitud desafiante y sarcástica era tanto desconcertante como provocativa. Las imágenes de aquella sala, con los electrodos preparados y los rostros serios de los testigos, capturan la tensión del momento.